necesitan mucho más que ingresos, ¿sí? Hasta acá llegamos con la anécdota. Algo que pasó en la realidad, y en esto quiero destacar el trabajo de los chicos de La Plata, no pudieron venir hoy, pero algo de la realidad que nos duele, de esa realidad cotidiana, que vemos, que ustedes la ven, nos llevó a meternos con un tema que en ese momento nos costó mucho que un legislador nos diera bola. No uno en particular. Que alguno se interesara por un tema tan complicado, porque la verdad, defender a un chico de 15 años que roba es muy difícil, porque está robando y porque está haciendo algo mal. Y ahora quiero hablar un poquito de cómo evolucionó la política social y me voy a tomar 3 o 4 minutos porque a ustedes esto les va a servir en la militancia de todos los días. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, con la época del peronismo en Argentina y otros gobiernos en el mundo, estaba el estado de bienestar. El estado de bienestar era un estado interventor, un estado que proveía grandes servicios públicos, educación, salud. En Argentina era el estado del pleno empleo, es decir, no había desocupación, ahí nacen las asignaciones familiares, que era como la asignación por hijo hoy, solo que como todo el mundo tenía empleo, era a través del empleo. Ese estado de bienestar generó un montón de desarrollo, un montón de progreso, un montón de inclusión. Luego, por cosas que no vienen al caso, se pasa del estado de bienestar a las reformas neoliberales, de los 80 en el mundo, de los 90 en Argentina. Las reformas neoliberales de mercado, ¿qué hacen? Sacan al Estado un poco de la intervención en la sociedad, dejan al mercado tomar su lugar, y en lo que es política social, ¿qué nos recomiendan? Esperar que el mercado solucione todo, y para aquellos que quedan afuera, programas focalizados. Digo, si hay privatizaciones en las empresas públicas, si algún empleado no se reconvierte, bueno, le damos un programa focalizado. Entonces pasábamos de un Estado interventor en todo a un Estado corrido del problema social, interviniendo focalizadamente. A fines de los 90 y los 2000 se demostró que esa teoría tampoco funcionaba. ¿Por qué? Porque las reformas neoliberales generaron desempleo estructural. Y acá, en el Gran Buenos Aires, ustedes lo vieron en los 90. Entonces ya no eran pequeños grupos que necesitaban ayuda, sino que había grupos grandes que estructuralmente estaban afuera de la economía. Aparece el desempleo como un fenómeno ya no de crisis, sino como un fenómeno casi permanente, con gente que nunca sale del desempleo. Y ahí aparece, a fines de los 90, mucho generado por los organismos internacionales, en Argentina por muchos centros de estudios, la visión de derechos, que acá se transmite a través del CTA con el Frente Nacional por la Pobreza y la asignación por hijo, y con la propuesta de Elisa Carrió del ingreso ciudadano. ¿Qué es la visión de derechos? La visión de derechos intenta superar esta idea de que al que se me cae del sistema le doy una mano y decir, bueno, la gente tiene derecho a comer, a educarse y a vivir bien, y el Estado tiene que progresivamente ir garantizando eso. Por supuesto, es una visión mucho más difícil, pero implica tener como visión estratégica del Estado que la alimentación, la salud, la educación y condiciones mínimas de derecho justamente hay que garantizarlas. Por eso se transforma en un derecho. Y esto, en Argentina recién ahora, esta visión con la asignación por hijo del gobierno nacional, con todos los errores que tiene, recién ahora esta última visión está teniendo lugar. Ahora, el gran punto que yo les quiero intentar convencer y discutir con ustedes es que incluso ya la realidad nos volvió a pasar por arriba. ¿Qué quiero decir? Supongamos que aplicamos la asignación por hijo como corresponde, que aseguramos un ingreso mínimo a cada hogar de la Argentina. Piensen en sus barrios, piensen en las villas, piensen en las villas que están al costado del riachuelo, piensen en el delito juvenil, en la prostitución infantil, piensen en el problema del pajo. Aún así creemos que hay gente que se nos sigue quedando fuera. Y en el tema de niñez y adolescencia, un chico que hoy tiene 10 años, que creció en la villa, que no tuvo familia, y cuando no tuvo familia quiero decir que en la familia hubo violencia, abuso, con un padre ausente, esos chicos, por más que le solucionemos el problema económico, esos chicos van a seguir quedando fuera. Y esto es una bomba de tiempo. Primero, hay un problema de vulneración de derechos y de dignidad humana ineludible en el chico y en la familia. Pero también hay un problema social fuerte. Nosotros como sociedad no tenemos destino si estamos generando camadas y camadas de excluidos que no tienen forma de incluirse. ¿Por qué hago toda esta...? Les pido disculpas por la parte histórica, pero me parece interesante ser capaces de plantear nuevas discusiones. Digo, hoy la discusión con el kirchnerismo no debe ser solamente tu asignación por hijo
es clientelista, tu asignación por hijo no es tan universal como nos dicen. Eso es verdad, pero ahora, aún haciendo eso bien, los chicos argentinos, muchos de ellos no tienen destino. Lo que queremos decir es que hace falta hacer mucho más. Y hace falta, probablemente, esto es difícil decir políticamente, pero tal vez tengamos que hacer políticas de muchísima inversión y con costos malos en el corto plazo. Porque, digo, tranquilamente puede haber un chico de la calle que hay que reincluirlo y que cometió, aún un chico que haya asesinado, tranquilamente necesita una inversión, ya sea en Instituto de Menor o en Instituto de Adicciones o en la clase de política social que le querramos dar, podemos llegar a estar hablando de 4 o 5 mil pesos por mes. Estas son cuestiones difíciles de decir, pero ¿qué vamos a hacer con esos chicos? Digo, la opción, el debate de la baja disponibilidad lo podemos aceptar, pero cualquier solución que les demos tenemos que intentar de integrar a esos chicos a la sociedad, por ellos y por nosotros. En concreto, lo que le quiero dejar es este mensaje, me parece que es tal vez lo más importante que tenemos para decir desde el Pacto por la Niñez y la Adolescencia. Hay grandes políticas nacionales que casi son lugares comunes. A ustedes les habrá pasado en discusiones políticas decir, bueno, pero esto se soluciona con la educación, y eso es verdad. Pero esto se soluciona con los chicos en la escuela, y eso es verdad. Pero esto se soluciona con la familia, porque si el chico va a la escuela, pero en la casa no tiene valores, eso también es verdad. Habrán escuchado que la delincuencia es por el Paco, también es verdad. Todo eso es verdad, y sin embargo, aun cuando arreglemos eso, yo le pregunto a cuántos de ustedes me aseguran que si eso está arreglado, no seguimos con un grave problema de violencia en el conurbano entre los chicos. Entonces, necesitamos asegurar las grandes políticas nacionales. Claramente el rol del Estado Nacional en distribución del ingreso, en generación del empleo, es central. Pero hay que hacer algo más. Y ahí es donde nos parece central el rol de la provincia y de los municipios. ¿Por qué? Porque la intervención casi quirúrgica, es decir, ir al barrio en donde se juntan los chicos en la esquina y generarles alguna alternativa. Ahora vamos a discutir cuáles. La cercanía. La cuestión del afecto, digo, hay que ser capaces de pensar que el Estado también tiene que recrear algún tipo de instancia de relación de afecto, de contención y de articulación. Veremos cómo, veremos cuándo, pero un Estado que solo reparte plata es un Estado que condena a su gente a seguir desintegrándose. Este es un poco el mensaje que le queremos dar. Están las grandes políticas nacionales, y en esto la coalición cívica puede dar testimonio y estar orgulloso de que han peleado por esto. Pero creo que tenemos que dar un paso más y decir, va a haber que hacer mucho más. Tenemos que tener políticas complementarias. Y por esto les hice todo el cuento de esta historia. Teníamos un estado de bienestar que nos daba mucho. Después teníamos un estado neoliberal que nos daba muy poquito. Después pedimos los derechos. Y hoy hay muchos compañeros, muchos amigos que con buena intención, desde el progresismo y desde la centroizquierda, creen que con un Estado que asegure derechos tenemos todo. Yo les digo que tampoco nos va a alcanzar, que vamos a tener que hacer mucho más y que va a ser muy complicado lo que tenemos que hacer. Voy a retirar un poquito hasta acá, pero este me parece que es el gran mensaje que les queremos dar. Animémonos a plantear una discusión nueva, una discusión de que si compartimos que en este tema se nos juega el futuro como nación, tenemos que estar dispuestos a hacer cosas muy complicadas que nos van a generar costos políticos y que como gestión pública nos van a generar recursos y capacidad.